como es ya costumbre en las conferencias de esta hora, presentar la actualización del panorama internacional y nacional con la actualización en las últimas 24 horas. Como pueden ver, la proporción de casos que se han confirmado en los últimos 14 días se incrementó un punto porcentual, 77%, es decir, todavía las 2/3 partes de todos los casos que hasta el momento se han confirmado de la enfermedad a nivel mundial, las 2/3 partes se han producido o han iniciado con sintomatología en los últimos 14 días, lo que quiere decir que la pandemia en este caso se mantiene activa y se mantiene generando la producción de nuevos casos, 77%. En la siguiente diapositiva vemos una nueva forma de cómo visualizar cómo se ha estado llevando a cabo la transmisión. Si me permiten la siguiente diapositiva. Muy bien. Podemos ver precisamente la distribución de casos en las últimas 24 horas. Cada una de las columnas son los casos acumulados para cada uno de los días y en diferentes colores pueden apreciar las regiones del mundo, en este caso son regiones de la Organización Mundial de la Salud, de cómo se han estado presentando. Pueden ver cómo el color azul oscuro, que precisamente representa a la Unión Europea o a la región de Europa, en este caso de la OMS, desde que inició con su actividad se ha mantenido creciendo, ha mantenido una transmisión constante e importante, representando de hecho el 55% de los nuevos casos, es decir, de los casos confirmados en las últimas 24 horas. Actualmente es precisamente la región de las Américas la que sigue en carga, dado que concentra el 35.4% de los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Sin embargo, podemos ver cómo esta transmisión es más reciente, estamos hablando para el continente americano, donde se suman todos los países de la región de la OMS de las Américas, que es precisamente el color rojo que vemos en la parte inferior. Entonces vemos cómo desde un principio, lógicamente donde inició la pandemia, cómo en su momento tuvo este predominio de transmisión, que finalmente se fue extinguiendo, pero luego entra rápidamente la región europea y con una transmisión más reciente, pero que también tiene una tendencia ascendente, la región de las Américas, ¿no? Acotando que la gran cantidad de estos casos que están en la región de las Américas hasta el momento se han confirmado en los Estados Unidos de América. La tasa de letalidad global, 4.9%, es una tasa también que se ha mantenido, aunque con incrementos ligeros, se ha mantenido en una tendencia ascendente en las últimas semanas. La siguiente, por favor. Bien, esta es la actualización de nuestro panorama nacional. Son 1.378 casos los confirmados ahora. Se han descartado también, asimismo, más de 7.000 casos que en su momento tuvieron un resultado negativo. 3.827 están todavía en calidad de sospechosos, que es donde podríamos tener nuestros nuevos casos, y se ha incrementado a 37 las defunciones que han ocurrido en total desde que inició la presencia del virus en el país. Son más de 12.200 personas las que han sido estudiadas y han cumplido en su momento con la definición operacional de caso sospechoso, y aquí vemos, bueno, la distribución lógicamente regional, en este caso por entidad federativa de los casos, destacando el Estado de México y la Ciudad de México con la mayor carga de enfermedad. Esto lo podemos ver también en la siguiente diapositiva, donde tenemos la distribución precisamente de esta carga de enfermedad por entidad federativa, los 1.378 casos distribuidos de esta manera. Pero como les comentábamos ayer, en la siguiente diapositiva, por favor, esto en su momento puede cambiar de orden cuando lo vemos ya por tasa de incidencia acumulada. Ayer teníamos al estado de Quintana Roo con la mayor incidencia, ya el día de hoy es ahora sí Ciudad de México con la mayor incidencia, esto por 100.000 habitantes con 3.28, y podemos ver cómo se distribuye por esa tasa de incidencia en donde cambian de posición en su momento las entidades federativas. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por grupo de edad, donde vemos cómo la mayor parte de la población afectada o que personas que han enfermado en este caso ha estado precisamente entre los 30 y los 44 años, estamos hablando de
adultos jóvenes en edad productiva y que lógicamente son los que de alguna manera tienen la mayor movilización y por lo tanto incrementan el riesgo de en un momento poder contagiarse. Es precisamente mucho del grupo que a través de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se quiere limitar esa movilización para que la dispersión y el contagio sea menor y de manera muy puntual proteger a esa última barra que aparece ahí, que son precisamente los mayores de 60 años de edad y que tienen más propensión a poder enfermar. Prácticamente la distribución por sexo sigue igual como lo hemos estado viendo en los últimos días. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver también la distribución de edad, pero ahora con un enfoque del estado clínico de los pacientes, es decir, si ingresaron como un caso leve y por lo tanto su atención fue ambulatoria, inclusive se envió a un resguardo domiciliario, o si tuvieron que ser ingresados a una unidad de segundo nivel para su atención. Y lo que podemos ver también en la distribución de los grupos de edad es cómo a medida que la edad avanza, tenemos una mayor proporción de personas que lógicamente terminan hospitalizadas, resaltando que la mayor cantidad de ellas o de los que en su momento estuvieron o están hospitalizados son precisamente los mayores de 65 años y un 18% para efectos de las personas que tuvieron que ser atendidas de esta manera. En la siguiente diapositiva vemos un desglose de ese 18%, que a su vez se distribuye en un 6, un 11 y un 1, en donde la mayoría son hospitalizados que se encuentran estables, los hospitalizados graves pero no intubados, es decir, que no se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, representan otro 6%, y continuamos con este valor de 1 que a veces ha crecido a 2 y siempre se ha movido entre un 1 y un 2%, que son los pacientes críticos y lógicamente de donde en su momento se producen las defunciones. En la siguiente diapositiva, por favor, ahora vemos la distribución enfocada a las 37 defunciones que han ocurrido. Seguimos viendo un predominio del sexo de hombres y también seguimos viendo un predominio en los mayores, en los adultos mayores, que es donde estamos teniendo la mayoría de las defunciones. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos la distribución de cómo ha ocurrido estas defunciones, en este caso por cada uno de los estados, por entidad federativa. La siguiente, por favor. Y aquí vemos precisamente la asociación a comorbilidades, o es decir, a enfermedades que previamente tenía la persona, que a su vez se traducen en factores de riesgo para complicarse y en su momento fallecer. Y estas 37 defunciones, pues sigue destacando la hipertensión, la diabetes y la obesidad a la cabeza. Y es importante mencionar que de las 37 personas que lamentablemente fallecieron, como mínimo se tenían 2 comorbilidades asociadas, si no es que 3, distribuidas lógicamente ya en función del acumulado en estas proporciones que ustedes ven. La siguiente, por favor. Aquí vemos el seguimiento, lo estamos haciendo diario, de cómo se está comportando la curva de acumulados. Nuestro corte al día de hoy con 1.378 vuelve nuevamente a sumar la curva de acumulados y podemos ver un poco la relación que guarda tanto en función de la pendiente o la aceleración de esa curva a cómo ésta se ha comportado en otros países que en la actualidad están en su escenario 3 o están en su escenario epidémico, algunos de ellos ya muy probablemente llegando al ACME con alguna información de los últimos días que pudieran estar ya por empezar el descenso, pero recordando siempre que el inicio de la transmisión en relación a México fue prácticamente un mes antes y por eso el comportamiento que tienen, pero básicamente la idea es poder ver cómo si nuestra curva continúa ascendiendo, pero tiene un comportamiento algo ya diferente a la que estamos observando en otros países. La siguiente, que es la última, es un dato que nos pedían el día de ayer y que consideramos también es muy importante, que tiene que ver precisamente con la cantidad de personas que ya se han recuperado. Y en este caso son 46%, estamos prácticamente cerca de la mitad,
las personas que enfermaron, que formaron parte de ese grupo que tuvo una evolución favorable. La gran mayoría de ellos veíamos que habían tenido una atención ambulatoria o un resguardo domiciliario solamente, y ya en función de la cantidad de días transcurridos, ya el 46% se puede estimar y se puede definir como recuperado, y esto es una buena noticia porque prácticamente la mitad de los casos también ha cursado de una manera favorable. Esta sería la actualización del día de hoy. Gracias.